El Banco Central de Hungría sorprendió a los mercados al recortar las tasas a territorio negativo. ¿Habrán más recortes? András Balatoni, de ING. András, este año los analistas ya habían previsto una acción del Banco Central, particularmente tras el movimiento del BCE, pero pocos pensaron que este era el momento adecuado. ¿Qué es lo que está detrás de esa decisión del Banco Central y cuándo terminará ese ciclo de flexibilización? Anteriormente, ellos habían informado que no habría ningún recorte en marzo y ahora son posibles más recortes este año. Sin embargo, esperábamos medidas no convencionales para flexibilizar la política monetaria, como fue señalado por Márton Nagy, vicegobernador del Banco Central de Hungría, que también es el responsable de las cuestiones monetarias. En este sentido, ese recorte de la tasa básica de 15 puntos básicos es una medida de flexibilización monetaria ortodoxa y fue una gran sorpresa para el mercado. Además de eso, es interesante destacar que el corredor de la tasa de interés fue cambiado simétricamente. Eso significa que la tasa de depósito overnight, que está en la parte inferior del corredor de la tasa de interés, cayó a territorio negativo, a 0,05%. Por otro lado, la tasa de préstamo marginal, que estaba a 2,1%, sufrió un recorte dramático de 65 puntos básicos a 1,45%. Creo que en este momento ese es el principal canal de flexibilización monetario. ¿Cuál es su evaluación de las últimas previsiones para los datos macroeconómicos publicados por el Banco Nacional de Hungría? Ellos recortaron considerablemente la predicción del índice de precios al consumidor para 2016 y 2017. Parece que están optimistas con respecto al crecimiento, teniendo en cuenta el nuevo programa de préstamos para estimular el mercado de valores y contribuir al crecimiento del PIB este año. Sin embargo, creo que eso va a estimular la volatilidad económica en 2017. Las acciones europeas cayeron considerablemente el pasado martes mientras los mercados digieren las noticias del atentado en Bruselas. Eso podría apoyar a los activistas a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y poner más presión sobre la cuestión de los refugiados. ¿Los principales retos para Hungría este año serán políticos o económicos? El mapa de riesgo global cambia constantemente. Hace 6 meses, las preocupaciones estaban vinculadas a la desaceleración china, al colapso de los precios del petróleo, así como a la política monetaria de la Reserva Federal. Actualmente, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como la crisis de los emigrantes y la presión deflacionaria en la zona euro y el alto nivel de desempleo, ponen en duda la integridad de la estructura institucional de la Unión Europea y el proyecto europeo podría fracasar. 75% de las exportaciones de Hungría, como sabemos, van a la zona euro. Por lo tanto, nuestro PIB está expuesto a un riesgo considerable. Si el mapa de riesgos cambia la estructura institucional de Europa y la zona euro, el efecto sobre Hungría podría ser negativo en términos de crecimiento económico y vulnerabilidad.
El florín cayó 0,7% frente al euro a un mínimo de 2 meses de 3,1301 tras el recorte. Recientemente vimos monedas que siguen una tendencia contraria a las planeadas tras medidas de bancos centrales. ¿Cree que el Banco Central de Hungría está satisfecho con esos niveles? Creo que el Banco Nacional de Hungría está muy satisfecho con esos niveles. La inflación está muy baja y la depreciación de la moneda local, por lo general, pone más presiones inflacionarias, que están en línea con el discurso del banco sobre la permanencia de la tasa de inflación por debajo de la meta durante todo el periodo previsto. Por otro lado, es importante señalar que Hungría es una pequeña economía muy abierta y nuestra exposición a las exportaciones es importante. Por lo tanto, la balanza comercial podría mejorar con un tipo de cambio más débil. Finalmente, debemos tener en cuenta la rentabilidad del Banco Nacional de Hungría. Creo que la depreciación del florín está de acuerdo con las intenciones del Banco Central, pero no sabemos si serán capaces de mantener ese tipo de cambio más débil porque la economía tiene un enorme superávit en cuenta corriente y nuestra vulnerabilidad a los choques externos disminuyó sustancialmente, contribuyendo a un fortalecimiento de la moneda local. En cierto modo, la disminución de la vulnerabilidad externa fue internalizada por esos recortes de las tasas de interés implementados por el Banco Nacional de Hungría. András, gracias por su participación. Con esto concluye nuestra entrevista, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones. Hasta luego.